Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Así como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. 12 minutos pasan de las 16 horas, 18 grados la temperatura y se lo habíamos dicho también al inicio de este programa que íbamos a tener un contacto con el presidente del INAU, Pablo Audala, porque hacer una reunión importante con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, para abordar un poco la situación en el marco de esta emergencia sanitaria por el COVID-19 que se ha causado muertes, hay distintos brotes, se han detectado nuevos casos. Bueno, ¿qué pasa con la población carcelaria? Pero principalmente las mujeres con hijos, que son muchísimas. ¿Qué pasa también en los hogares del INAU? Estamos en comunicación directa con Pablo Audala, así que rápidamente le damos las buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Magdalena, Verónica, un gusto de encontrarme de vuelta con ustedes. Bienvenido, gracias. Y hace unos días estábamos hablando principalmente porque había asumido cómo se estaba abordando el tema del COVID-19, pero era secundario. Hoy por hoy es uno de los temas principales, una arista que se tiene que abordar también, Audala. ¿Cómo fue esa reunión con Petit? Vamos a comenzar por allí. Bueno, fue muy buena, fue una reunión solicitada por el propio comisionado parlamentario, un primer encuentro de carácter institucional entre la oficina del comisionado y la presidencia del INAU y el directorio del INAU, porque se reunió con los tres directores. Nos vino a trasladar una preocupación que está incluida en el informe anual que el comisionado le realiza al Parlamento Nacional, que tiene que ver con nuestra competencia. Básicamente la situación de los niños y niñas que se encuentran con sus madres que están privadas de libertad y que están en la franja de primera infancia, que de acuerdo a la ley, los niños y niñas de 0 a 4 años, que son hijos de madres que están privadas de libertad, bueno, están con ellas durante el tiempo del confinamiento y de la reclusión, con todo lo que eso representa desde el punto de vista, obviamente, de la situación adicional de vulneración o de vulnerabilidad de esos pequeños. Con relación a eso, el INAU ya hace cosas. Nosotros tenemos un programa que atiende precisamente a esos niños en términos de darles apoyo por la vía de trasladarlos regularmente a los centros CAIF, más cercanos, de los centros penitenciarios, tanto de los centros del interior como de la unidad 9, que es la unidad especializada que hay en el departamento de Montevideo, allí en el centro penitenciario de mujeres. Y bueno, y por supuesto la preocupación del comisionado, que todos sabemos que, bueno, que en la perspectiva de los derechos y en la perspectiva de mejorar las condiciones de confinamiento carcelario está permanentemente trabajando, nos trasladó su inquietud de poder mejorar este programa en la medida de lo posible y nos planteó algo más, que aprovecho para decírselo desde ya, nos planteó una mirada más ambiciosa en términos de analizar la situación de niños, niñas y adolescentes que sean hijos de personas privadas de libertad, ya no solo de mujeres y hombres. Es decir, aquellos hijos que obviamente no viven con sus padres que están privados de libertad, pero precisamente por eso, como no viven con ellos, sin ninguna duda están también sometidos a una situación emocional y afectiva muy especial y sería menester que el Estado, que hoy no hace nada al respecto, se planteara la posibilidad de atender a esos niños y a esas niñas y a esos adolescentes que en esa situación se encuentran para darles en la medida de lo posible alguna forma de apoyo. Claro, iba a preguntarle justamente eso, si se planteó alguna línea de trabajo, de cuáles podrían ser o cuál podría ser una solución viable y que nos dé una idea de cuántos chicos están en esa situación. Es un tema absolutamente inexplorado y no abordado hasta este momento. En el Uruguay nada se ha hecho al respecto. Le pregunté específicamente al doctor Petit, que obviamente no solo es especialista en estos temas, sino que está permanentemente actualizando información al respecto, si en otros países y en países supuestamente más avanzados que el nuestro se ha recorrido algún camino. Y en verdad me ha dicho que es un tema pendiente a nivel prácticamente internacional, que se está planteando ahora, muy modernamente, por decirlo así, que empieza a ser una exigencia de, por ejemplo, las reglas de Bangkok, es decir, de las normas, de las buenas prácticas que se exigen en el ámbito internacional, pero que en verdad en ese sentido no estamos ni atrasados ni avanzados con relación a otros países
pero eso no quiere decir, por supuesto, que nos resignemos a no hacer nada, todo lo contrario. En cuanto a cuántos pueden llegar a ser, en INAU hay información al respecto, porque nuestros sistemas de información referidos a los niños y a los adolescentes que atendemos, ese es un dato que ya se conoce, y conversando con los otros dos directores de INAU, con Dardo Rodríguez, con Fernando Rodríguez, hay un número muy aproximado, una estimación que es nada más que una estimación que indica que de los 12.000 privados de libertad que hoy tenemos en el Uruguay, o sea, de toda la población carcelaria, podríamos estar hablando de que los niños, niñas y adolescentes, hijos de esas personas, podrían estar en un número muy cercano a los 20.000. Pero esto tómenlo solo como una referencia. Es un número que nosotros ahora vamos a confirmar o a precisar o a ajustar, porque lo primero que acordamos con el comisionado es mensurar el tema. Es decir, INAU se va a encargar de hacer un estudio, una investigación a partir del cruzamiento de nuestros datos, de cuánta gente estamos hablando, de cuántos niños y adolescentes estamos hablando, y a partir de allí, por supuesto, hay que pensar en un abordaje que no es solo desde el INAU. Capaz que nosotros terminamos tomando la iniciativa, pero a este respecto hay que crear una suerte de sistema interinstitucional donde participen otros organismos que tienen obviamente directa vinculación con el asunto, naturalmente el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, Salud Pública, MIDES, etc. Es un tema, repito, que quedó planteado ayer, simplemente incorporado a la agenda para empezarlo a trabajar. Lo que vamos a hacer también desde ya es reforzar y perfeccionar y ampliar en la medida de lo posible la atención que hoy se presta a los niños y niñas que están a cargo de unas 45 aproximadamente madres que hoy están cumpliendo alguna condena en los centros de reclusión femeninos. Esos son, Pablo, a eso que hace referencia son los niños que pueden llegar a estar conviviendo en los recintos junto a sus madres, los más chiquititos, por ejemplo. Sí, estamos hablando aproximadamente, repito, de unas 45 mujeres que están privadas de libertad y que tienen sus hijos a cargo con ellas de 0 a 4, como lo establece la ley. Que ahí de lo que se trata, el gran desafío es de poder darles un hábitat, un entorno o condiciones socioeducativas y de apoyo nutricional y recreativo que se asemeje lo más posible a la vida, obviamente, fuera de los centros penitenciarios. Es una etapa, como todos sabemos, de la vida absolutamente esencial en cuanto a la fijación de la personalidad. Es indispensable, además, para los seres humanos, para los niños en esa primera etapa de la vida, no solo, obviamente, la contención, el afecto, el cariño, las buenas prácticas en cuanto a la crianza, sino que además, y esto obviamente no lo digo yo, lo dicen los que saben de estas cosas, es indispensable que el contacto y que ese afecto provenga de las mismas personas durante todo ese tiempo, en este caso de las madres. Si no fuera de las madres, tendría que ser de alguien que lo proporcionara en sustitución de sus madres. Pero lo que es muy malo es estar cambiando la referencia en cuanto a lo que se transmite a partir de allí en la formación de esos pequeños en esa primera etapa de la vida. Por lo tanto, desde el Estado estas cosas hay que abordarlas con mucho cuidado, con mucho celo, con mucho profesionalismo, pero al mismo tiempo con mucha inteligencia a los efectos de alcanzar los objetivos que tenemos que alcanzar. Abdala, vamos a seguir atentos a ese tema, por supuesto, pero no quiero dejar pasar también la situación en general que se está viviendo en los centros INAU de todo el país por el tema COVID-19. Sabemos que se estuvo trabajando en un relevamiento de la situación de infraestructura para saber qué se podría hacer en cada centro con respecto a la posibilidad de la generación de un brote a través de los directores departamentales. ¿Cómo resultó? ¿Cómo se está trabajando en esa línea? Se ha trabajado mucho, desde la última vez que hablamos con ustedes hasta ahora hemos avanzado bastante, estamos tratando de mejorar todos los días en la medida de lo posible los planes de contingencia. Con Salud Pública, por supuesto, ya tenemos en vigencia un protocolo de actuación para el caso de que se produzca una situación de contagio, que por suerte hasta ahora no ha acontecido. Y lo otro que se hizo, que es muy importante, es un relevamiento de los 140 centros en todo el país, y ya está definido en cada departamento y en cada centro en particular la forma de actuación si esto llegara a acontecer. Con las particularidades de cada lugar, hay hogares donde el aislamiento puede practicarse allí mismo,
Yo hoy, por ejemplo, estuve en el centro de primera infancia que nosotros tenemos allí en la calle de Propios y Margarita Uriarte, y bueno, y allí hay un lugar específico para el aislamiento. De hecho, hoy había un chiquito de primera infancia que no tiene síntomas ni nada por el estilo, pero como es un ingreso, como recién ingresaba al centro, está practicando en ese lugar el aislamiento. Pero esto no pasa en todos los centros. ¿Cómo es, por ejemplo, para un niño, ¿no? Para trasladar también la experiencia que esté aislado en un lugar donde obviamente convive con otras decenas de chiquilines. ¿Cómo es el aislamiento en ese caso? En ese caso es un aislamiento que se practica por pocos días. Obviamente está debidamente atendido, hay personal exclusivamente dedicado a su atención y que por supuesto toma todas las medidas de prevención y de higiene necesarias para la debida atención, y es absolutamente precautorio. Repito, no estamos hablando de un caso sintomático. No, claro, sino que pero ¿se le hace un test, por ejemplo? Sí, por supuesto, se le hace un examen médico, se hace todo lo que es de rigor en estos casos. Ahora, hemos tenido situaciones, en todo caso, de mayor alarma, llamémosle, de sospecha específica, cuando aparecen síntomas de la enfermedad, ¿verdad? En ese caso, por supuesto, también que no ha ocurrido en Montevideo, o ha ocurrido en Montevideo, pero no en este centro, ha ocurrido en otros centros y ha ocurrido en otros departamentos. Pasó en Rocha, pasó en Salto, pasó en Paysandú, pasó en San José. Y allí, por supuesto, digamos, las medidas son más rigurosas en cuanto al aseguramiento de que efectivamente no estamos frente a un caso positivo, y una vez que se descarta, la situación vuelve a la normalidad. Pero el problema es que el día que aparezca un contagio, si llegase a aparecer, ojalá que no todos los centros están en condiciones de practicar el curso de la enfermedad o la trayectoria de la enfermedad en ese mismo lugar. Y por lo tanto, en algunos departamentos se han acondicionado otros centros que estarán dedicados al aislamiento o a, el tratamiento de la enfermedad si aconteciera. En otros lados estamos conversando con ACE, porque eventualmente será necesario o menester, que sea ACE la que nos ayude a internar a esos niños mientras dure el trayecto de la enfermedad. Y en Montevideo también estamos pensando en alguna solución similar, de tener un centro ya específico que está por definirse allí en la zona de Camino Maldonado, que lo tenemos prácticamente definido para albergar los casos que eventualmente puedan llegar a suceder de los distintos centros de 24 horas de Montevideo. Abdala, ¿qué porcentaje de los centros INAU no estarían en condiciones de poder realizar un aislamiento y deberían recurrir a estas otras alternativas acerca de las cuales se está hablando? Seguramente no son la mayoría. En la mayoría de los casos está previsto que el aislamiento, si ocurre un caso de coronavirus, se practique en el mismo lugar. Pero hay 6 departamentos aproximadamente que han tenido que recurrir a soluciones de estas características que yo decía. Es decir, acondicionar, por ejemplo, un centro de tiempo parcial para desarrollar allí el aislamiento. Montevideo y Canelones están entre ellos, y después hay 4 o 5 departamentos más donde se ha tenido que prever un centro específico, un local específico, con un equipo específico. Allí estamos trabajando con nuestros funcionarios, por supuesto, que quiero reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores del INAU, por supuesto, muy especialmente los que pertenecen al sector de 24 horas, a los trabajadores de tiempo completo, pero también a los de tiempo parcial, que como ahora están detenidos los centros de tiempo parcial, están ayudando en 24 horas. Y quiero destacar, por supuesto, la labor de las organizaciones sociales que tienen a su cargo la atención de algunos centros de 24 horas por convenio con el INAU, son los menos, pero son unos cuantos, y que al mismo tiempo están colaborando con nosotros para una situación extrema que pueda llegar a darse, donde eventualmente, por una situación de contagio, el personal del INAU quede en cuarentena y tengamos que reponer repentinamente un equipo. Allí hemos ya definido algunas fórmulas con las organizaciones sociales para que sean ellas las que nos ayuden a reemplazar un equipo por otro cuando los recursos humanos del Estado o del INAU, por lo tanto, no sean suficientes. Abdala, salgo un poquito del tema netamente contagios y planes de contingencia para ir a un tema que también había sido motivo de consulta en la anterior entrevista que realizamos aquí en Estudios, y tenía que ver con los tiempos, los procesos de adopción, cómo se han visto afectados en el marco de esta emergencia sanitaria.
un proceso que de por sí ya es muy extenso, para muchos se hace eterno, pero bueno, son los tiempos que se manejan hoy. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, seguramente los procesos de valoración de las familias en función de esta situación de aislamiento forzoso, necesario, en la que nos vimos inmersos los uruguayos, probablemente se hayan demorado, se hayan detenido, se hayan alargado. Yo creo que obviamente cuando la situación se vaya normalizando y seguramente en los próximos días INAU, igual que los demás organismos públicos, iniciará su propio proceso de normalización o digamos, de restablecer la normalidad en cuanto a la concurrencia en las oficinas, que no será del 100% desde un inicio, pero iremos volviendo a la normalidad. En ese sentido nos iremos poniendo al día, sin perjuicio de lo cual obviamente tenemos un problema estructural con relación a las adopciones. Yo eso lo hablé con ustedes la otra vez. La ley de urgente consideración nos va a ayudar mucho en ese sentido. Tenemos que hacer un esfuerzo para acortar, y estoy hablando de las condiciones normales, es decir, de lo que ya nos pasaba antes de la emergencia sanitaria. Tenemos que acortar ese proceso de valoración que se hace en el INAU, que hoy lleva a veces 2 años, 3 años, 4 años, y que es demasiado tiempo en términos de un niño que tiene que ser adoptado y una familia que lo quiere adoptar, y la ley de urgencia prevé acortar esto a 18 meses, que yo creo que es un plazo más que razonable, que nos lo tenemos que autoimponer en el Estado para dar respuestas más rápidas a esta situación, por el interés del niño primero, por supuesto, de cada niño en particular, de los que ya fueron declarados adoptables, y además porque cada niño que nosotros demos en adopción es un niño menos que tenemos que internar y atender en los centros de 24 horas, que por supuesto ese no debe ser el destino que desde el Estado le estemos brindando a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Abdala, me surge una duda con respecto al funcionamiento. Usted hablaba de los centros de 24 horas, que son los cuales se está centrando ahora el funcionamiento, que los de menos horario no están ahora funcionando, pero aquellos niños que tienen familia, ¿están pudiendo igual tener contacto con ella o se está respetando en ese sentido también la cuarentena? Es un tema bastante delicado que me gustaría que nos contara cómo se está trabajando. En los centros de 24 horas se está respetando la cuarentena y por supuesto eso es una complicación adicional en términos de que implica un refuerzo mayor para los equipos técnicos, porque el contacto con las familias es un contacto que se hace en forma más, digamos, distante, o se hace a distancia. Las visitas en general están suspendidas en el tiempo completo. En el tiempo parcial pasa exactamente al revés. Los niños que concurren 4 o 5 horas o al CAIF o al Club de Niños o al Centro Juvenil están en sus casas, están con su familia, y en este caso los equipos están en contacto con ellos, estando en su familia, en sus casas, en sus hogares, y al mismo tiempo hemos mantenido, como ustedes saben bien, creo que lo habíamos comentado, la asistencia alimentaria, porque mantenemos el servicio de desayuno y almuerzo, o de almuerzo y merienda, para aquellos que lo han solicitado, que ha sido la cuarta parte, podríamos decirlo así, porque de un universo de 80.000 niños y niñas y adolescentes que asisten a los centros de tiempo parcial en todas las modalidades, unos 20.000 aproximadamente son los que diariamente, porque fueron los que lo solicitaron, siguen recibiendo la asistencia alimenticia, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la contención a esos niños que de repente, como lo decimos siempre, no es lo mismo el abrazo, no es lo mismo el contacto que una videollamada o una llamada telefónica? ¿Se han implementado algunos otros mecanismos de contención? ¿Cómo están los chicos? Porque va pasando el tiempo además y se hace un poquito más difícil. Por supuesto que sí, sin duda que sí. También es verdad que en los centros de 24 horas, y es parte de la situación compleja que implica la realidad de esos chicos, estamos hablando muchas veces de niños y adolescentes que han roto el vínculo familiar, que el Estado es su tutor y que lo que tienen, por lo tanto, es la protección del Estado. Y por eso mismo tenemos que trabajar por restablecer un vínculo familiar y por volver a vincularlos con una familia a través de la adopción, como decíamos antes, o a través de los mecanismos de acogimiento familiar, que siempre son más ágiles y más eficientes, pero nunca suficientes, porque por algo tenemos 2.500 niños y adolescentes en estos centros de 24 horas. Desde luego no es que no tengan a nadie afuera, algunos no tienen a nadie, otros tienen
a alguien o eventualmente tienen así a una familia que igual no los puede contener y por eso INAU los tiene que internar. Y con esas familias, sin duda, por supuesto que el vínculo se mantiene con las limitantes y con las dificultades que la emergencia sanitaria impone. Y allí es donde yo destaco el esfuerzo de nuestros educadores, de nuestros cuidadores, de nuestros psicólogos. Ya nos tenemos que empezar a despedir, pero ¿qué esperan después de esta situación de la emergencia sanitaria? Que mayores ingresos a los centros INAU, a los hogares, dada la circunstancia económica, social, lo que está ocurriendo. Vemos miles de uruguayos que están yendo a las ollas populares. ¿Esperan que de alguna manera algún niño pueda migrar hacia centros INAU por todo esto, porque las familias no le pueden dar una contención? No lo sé, no lo sé. Yo creo que es muy difícil de pronosticar. Yo aspiro a que, como en general, no desde el lado de la política social, pero sí desde el lado de la economía y desde el lado de los que analizan la realidad, se está pronosticando que efectivamente el país tenga una rápida recuperación. Yo confío mucho en eso, sin perjuicio de lo cual, en todo este tránsito, sin ninguna duda, esta barrera de contención que representa la matriz que en buena medida la lleva adelante el INAU, que es un organismo que conjuga buena parte de las políticas sociales del país, y yo diría una parte significativa del gasto público social, viene cumpliendo una labor muy importante y la va a seguir cumpliendo. Cuidado que no somos infalibles y que además no está todo resuelto. Nosotros enfrentamos dificultades todos los días, creo que la otra vez lo hablamos, por ejemplo, con intimaciones judiciales que muchas veces tenemos muchas dificultades de poder cumplir en tiempo y forma, vamos a decirlo claro, porque el sistema, por supuesto, tiene el alcance que tiene y, digámoslo rápidamente, da para lo que da. Esto no es un tema que lo trajo el coronavirus, viene de antes, ya nos pasó el año pasado y el otro y el anterior. Y eso al mismo tiempo nos genera dificultades en los centros de ingreso y derivación, en el que tenemos en Capurro para los adolescentes varones, en el que tenemos en Lesica para las adolescentes mujeres. Y allí muchas veces se producen vulneraciones de derechos o situaciones inapropiadas desde el punto de vista del Estado de Derecho en nuestros propios centros. El INAU es un organismo que hace muchas cosas buenas, que tiene una perspectiva de derechos humanos muy instalada, que tiene además un personal muy comprometido. A mí realmente eso me tiene admirado, pero por supuesto no es el paraíso en la tierra, ni mucho menos. Tenemos muchas dificultades y muchos problemas cotidianos que los vamos resolviendo sobre la marcha y tenemos que trabajar mucho con el Poder Judicial y con la justicia de familia especializada, que es algo que yo todavía no he encarado, pero que lo voy a encarar muy rápidamente. Hace un mes que estoy en el cargo y que es una frontera muy importante para mejorar estas deficiencias que yo estoy refiriendo. Abdala, hoy lo dijo al pasar, cuando retornan las oficinas, ¿cuándo vuelven los trabajadores a cumplir sus funciones normalmente? Alguno debe estar haciendo teletrabajo, pero ¿cuándo vuelven a la normalidad? ¿Tienen alguna fecha estimada? No tenemos una fecha, pero vamos a empezar a trabajar en eso la semana que viene. Yo me reuní ya hace 2 días con Suinau, con el sindicato, con José López, con Salaberry, con toda la dirigencia del sindicato, y con ellos vamos a procesar todo eso como corresponde, para hacerlo ordenadamente, sobre la base del protocolo que COFE ya acordó con la Presidencia de la República, con el Poder Ejecutivo, y cumpliendo las condiciones que allí se establecen. Seguramente el reintegro no será del 100%, seguramente no será repentino, tendrá que ser gradual, pero es algo que vamos a analizar con mucho detenimiento y va a ser el tema de la semana que viene aquí en INAU sin ninguna duda. Pablo Abdala, presidente del INAU, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, vamos a seguir atentos justamente a cómo se vaya desarrollando esa tarea. Muy buenas tardes. Un abrazo grande y gracias a ustedes como siempre. Gracias. Un placer. Tenemos que compartir la última pausa. Parece mentira, después se viene el espacio que nos ponemos así. Un corazón grandote para UNICEF, así que no se vayan porque ¿podremos mostrar algunas cosas en el otro bloque, en el que viene? No se puede. ¿A gente bailando? No se puede. ¿Cómo es el pasito? Ahí. Ella todo lo puede, todo lo puede. Pausa y ya aunque venimos. no puedo, yo lo hago igual. Y venimos con el espacio de UNICEF, así que quédense allí en casa compartiendo esta tarde en casa.